Estamos en comunicación ahora con Sandra Arroyo Salgado, titular del Juzgado Criminal Correccional Federal número 1 de San Isidro y ex esposa del fiscal Alberto Nisman. Para musicalizar la entrevista con Sandra Arroyo Salgado la vamos a recibir escuchando Canción para Nisman, completa por el dúo Pedro y Sergio. Muy buen día, muy buen año, Sandra Arroyo Salgado, Jorge Fontevecchia la saluda, un gusto volver a conversar con usted. Me gustaría que pudiera compartir con nuestra audiencia cómo atravesó estos 10 años del fallecimiento del fiscal y cuál es la cosmovisión que tiene hoy a una década de haber sucedido. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, un gusto también para mí. Muchas gracias por el espacio y el interés en el tema. Bueno, estos 10 años fueron muy difíciles para nosotros. Sin duda lo que ocurrió en el año 2015 fue un antes y un después en nuestras vidas, la de nuestra familia, y siento yo que la de todos los argentinos, porque fue un hecho que nadie desconoce de alta gravedad institucional, pero para nosotros, los que éramos su familia, fue la pérdida de un ser querido, el padre de mis hijas, con quien conviví 17 años. La realidad es que durante estos 10 años transitamos muchos sentimientos y emociones. Lamentablemente en aquel 2015 no pudimos hacer el duelo que necesitábamos hacer, porque todo era muy, muy difícil. Vivimos una campaña de ataques a todo lo que era nuestra familia, a la memoria, a la imagen, al trabajo de Alberto Nisman, que fue un año muy difícil de transitar y recién pudimos de algún modo estar más tranquilos años después y poder, tratar de recuperar nuestros proyectos de vida, si bien todo fue distinto, ¿no? Pero afortunadamente y gracias al apoyo de gran parte de los argentinos y gran parte del periodismo que puso en agenda este tema y que tanto nos ayudó y nos apoyó en la búsqueda de la verdad y de la justicia, pudimos llegar al día de hoy y bueno, como quienes pudieron escucharlas habrán visto a mis hijas. Hoy Ara con 25 años, en aquel momento tenía 15, Calita cumplió 18, las pudieron ver que pudieron ir cerrando etapas en su vida, como todo niño, como todo joven, todo adolescente, y son personas que afortunadamente crecieron sin miedos, sin resentimientos, sin ansias de venganza, sin odios, y eso es lo más importante para mí, lo más valioso y lo que hoy puedo decir que me deja muy tranquila. Escuché en esta misma Radio High que difunde en FM, además de Radio Perfil en AM este programa, que en un reportaje muy reciente, hace un par de días, usted dijo que lo enamoró de Nisman era la inteligencia. Me gustaría que nos contara cómo fue, cómo se conocieron, cómo fue ese amor, cómo era aquel Nisman que usted conoció de jovencito. Bueno, en realidad yo a Alberto Nisman lo conozco porque en una materia que yo cursé de régimen del proceso penal, él era ayudante del doctor Roberto Hornos, como también lo era el doctor Baños, y yo era alumna. Era muy capaz, muy inteligente, muy didáctico. En aquel momento yo trabajaba en el juzgado federal en lo criminal y correccional número 2 de Capital, y él era secretario en la Cámara Federal de San Martín. Cursé esta materia. Él no se llega a presentar como docente a tomar los finales porque justo ese día su papá había fallecido de un infarto. Y bueno, tiempo después me lo reencuentro porque como ambos
estábamos en lo que es la carrera judicial. Recuerdo que yo ya para el momento en que lo reencuentro trabajaba en la Fiscalía ante la Cámara de Casación Penal, siendo Guillermo Montenegro, actual intendente de Mar del Plata, un secretario que se desempeñaba en la Fiscalía enfrente en la que yo trabajaba, y como Guillermo Montenegro era amigo y habían trabajado juntos con Alberto Nisman, Alberto lo visitaba y ahí me reencuentro porque, bueno, me reconoció que yo había sido alumna de él, y ahí empezamos a conversar de temas jurídicos, de casos que teníamos, y yo siempre admiré la jurisprudencia de ese momento de la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín, siempre estaba a la vanguardia de muchos temas jurídicos, y entonces era como mi fuente de consulta en términos de jurisprudencia, antecedentes, y bueno, tomar conciencia de que Alberto era secretario allí fue como un canal más directo para acceder a todos estos antecedentes que antes no era tan fácil por las herramientas que hoy podemos tener, ¿no? Entonces, bueno, ahí empecé a tratarlo nuevamente y fue cuando empezamos a tener más relación, y a partir de ello, bueno, nació como esta gran admiración mía por su capacidad, su inteligencia en lo que podemos decir los términos jurídicos, de investigación y demás. Y bueno, luego empezamos una convivencia, producto de varios proyectos en común, de formar una familia, de comprarnos una casa, y todo lo fuimos concretando bueno, en base a nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestra dedicación, y bueno, y así lo hicimos, y pudimos formar una familia, tener nuestras hijas, ¿no? Déjeme volver a hace 10 años. Usted dijo, hoy la Argentina está del lado correcto del mundo y no firmamos pactos con terroristas, y me pregunta si tuvo, o sea, un claro apoyo al actual presidente, si tuvo algún contacto con el presidente, alguna forma de dialogar, o lo llamó cuando se cumplieron los 10 años. No, yo el único contacto que tuve fue mucho antes, o no sé si tanto tiempo antes de que el presidente fuera presidente. Nos cruzamos en un canal de televisión. Yo había dado una entrevista y justo él llegaba con la candidata a vicepresidenta Victoria Villarroel, que como había tenido algún contacto con una de mis hijas, yo la conocía, y bueno, ahí ella nos presentó, los saludé, pero nada más, porque la verdad que no son personas de mi conocimiento, ni amistad, ni Victoria Villarroel, ni el presidente, ¿no? O sea, esa fue la única vez que yo lo vi personalmente. Después también cuando asistí a la asunción del presidente, tuve la oportunidad de hacerlo y me pareció importante, porque confié en sus propuestas, y porque sí, siento esto, que estamos del lado correcto del mundo, que estamos, que bueno, que ellos comprendieron cuál fue el mandato popular, ¿no? La gente, a partir del asesinato de Alberto Nisman, entendió que teníamos que seguir defendiendo los derechos que son básicos para los argentinos, como es la defensa del derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la familia, a los valores de los gobiernos democráticos, y que no queremos estar aliados a estados que defienden el terrorismo, la destrucción de la humanidad, que tienen en sus bases discursos totalitarios, que tratan de imponer un pensamiento y una ideología única. Entonces siento que hoy, a 10 años, los argentinos aprendimos de esto, y por eso hoy nuestro país, como dije, siento que está del lado correcto del mundo, ¿no? Del que defiende la humanidad, la vida. Sandra, por su juzgado, el juzgado número 1, el juzgado federal número 1 de San Isidro, han pasado causas muy complejas. Usted tiene una enorme experiencia en resolver complicaciones jurídicas bien difíciles. ¿Usted cree, con su experiencia, de que se va a llegar al autor material
de el asesinato de Nisman? Bueno, lo dije en un sinfín de oportunidades que no quiero ser pesimista, pero sí debo ser realista, y la verdad que me molesta bastante cuando referentes, ya sea de áreas del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, hacen consideraciones o exponen su pensamiento engañando a la sociedad. Y yo quiero ser muy realista y muy sincera en esto. La verdad que cuando las cosas se hacen mal desde un primer momento, y pareciera que en este caso hubo una intencionalidad de hacer las cosas mal, no sé si dolosa y conscientemente por parte de todos, pero no nos olvidemos que en aquel 2015 había mucho miedo, mucha maldad, entonces también muchos factores que tenían la responsabilidad de llevar adelante esta investigación, en mi opinión, se vieron condicionados en su quehacer, y lamentablemente hubieron muchos errores, muchos desaciertos. Nosotros, lo dije ayer en una entrevista, como su familia, no tuvimos la receptividad de parte de los operadores judiciales. Operadores me refiero a la fiscal, a los jueces intervinientes, en escuchar lo que nosotros teníamos para aportar. Es decir, si bien nos escucharon, no le daban crédito a lo que nosotros les decíamos. Hubieron líneas de investigación que no se profundizaron, no había un interés en dar cierto asidero o consideración del modo que debieron, en mi opinión, haberlo hecho a cuestiones que nosotros les planteábamos, ¿no? Quiero creer que se va a avanzar. En el último tiempo, el fiscal interviniente logró avanzar respecto de ciertos elementos, como por ejemplo profundizar la intensa actividad de comunicaciones de servicios de inteligencia que hubieron todo ese fin de semana, cuando Alberto Nisman es encontrado sin vida, es decir, en los días que se sucedieron entre la denuncia que él realiza y su muerte, y servicios no solo de lo que era la CIDE de ese momento, sino también servicios de inteligencia vinculados a la policía de la provincia de Buenos Aires y del Ejército. También profundizó la línea respecto del llamativo incendio en la oficina donde se receptaban y se guardaban los registros de ingresos y egresos de la Casa Rosada. Él profundizó este incendio tan llamativo que además fue resuelto solo a nivel de fuerza de seguridad. No se le dio intervención a ningún juez federal para que investigue qué es lo que allí había sucedido. Se dijo que fue un desperfecto, y que un desperfecto en los en los soportes informáticos, y llamativamente también la copia, digamos, de reserva de toda esa información, paradójicamente, estaba en el mismo lugar, con lo cual también se perdió. Y respecto de esto, el fiscal Tayano en su dictamen señala que el representante legal justamente de esta empresa era una persona de relación con Aníbal Fernández. Señala también que uno de los funcionarios de esta empresa vivía en el departamento contiguo al que vivía Nisman en las Torres Le Parc, y con quien compartían un acceso a ambas unidades a través de lo que eran los aparatos de aire acondicionado. Quiero creer que en base a todos estos elementos, y confiar en la justicia, en que se puede llegar a avanzar en punto a quienes pudieron haber sido los autores materiales e ideológicos detrás de este asesinato. Nosotros dejamos sin efecto la querella en diciembre del año 2018 porque, como les dije, por mi formación religiosa y
y por cómo yo crié a mis hijas, nosotros no somos personas que persigamos venganza, si bien no considero que todas aquellas familiares de víctimas que querellan en las causas es porque persiguen venganza, sino que persiguen verdad y justicia, y es lo que nosotros también buscamos, pero yo confío en que entiendo que esto es una responsabilidad exclusiva del juez y el fiscal interviniente, y además justamente por la función que yo desempeño como juez federal, se estaba haciendo muy difícil poder continuar yo también a cargo de las investigaciones que me corresponde llevar adelante, con esta dualidad de ser además querellante en el homicidio del fiscal Nisman, porque sufrí también que se confundiera mi actuación en muchas de las investigaciones que yo llevaba adelante, y me recusaran, me cuestionaran, exacto. Bueno, se complicara también mucho mi trabajo, ¿no? Comprendo perfectamente. Estando aquí, que me acompaña en la mesa Alejandro Gomel, quiere sumar una pregunta, si usted nos permite. Sí. ¿Cómo le va, doctora? Muy buenos días. La llevo a la estricta actualidad porque hace muy poquitas horas la Cámara de San Martín decidió ratificar al frente de la investigación contra el ex senador Edgardo Cuéllar por enriquecimiento ilícito. Está en marcha el pedido para extraditar, está detenido, recordemos, en Paraguay, con una prisión domiciliaria en Paraguay, y el pedido para extraditarlo. Digo, a partir de la ratificación de la Cámara, ¿puede haber novedades en la causa? ¿Hay alguna novedad en cuanto al pedido de extradición? Mire, yo de este tema no voy a hablar porque, como usted bien dice, yo fui recusada por el doctor Cerolini, que es el abogado del señor Cuéllar, y si bien fui confirmada a cargo de la investigación, porque la Cámara consideró que en mis declaraciones mediáticas no había ninguna consideración de mi parte que evidenciara una pérdida de imparcialidad, sí recibí un señalamiento en punto a que debía ser prudente y guardar cautela en punto a lo que es la investidura y que existen otros canales institucionales del Poder Judicial para satisfacer el derecho a la información pública, ¿no? Porque para mí la publicidad de los actos de gobierno es un principio constitucional al cual todos los funcionarios debemos atender, sea cual fuere el ámbito en el cual nos desempeñemos, y más allá de la opinión personal que puedo tener en base a este señalamiento, y que así dejaré sentado en el expediente, de momento debo, porque la Cámara Federal de San Martín es mi superior y yo debo cumplir con lo que ellos de algún modo me marcan, debo ajustar mi actuación a sus señalamientos. No obstante que soy consciente de la importancia y el valor que tiene en un sistema democrático el derecho a la información de la ciudadanía, fundamentalmente en todos estos casos que tanto conmueven y conmocionan a la opinión pública, y el deber que tenemos todos los funcionarios de dar cuenta de cuál es nuestro quehacer, nuestro trabajo, y el quehacer judicial no está ajeno a ello. Y a veces esos canales institucionales que tenemos, como es el SIG, y a mí me ha pasado, lamentablemente no ha funcionado siempre informando cómo los magistrados pedíamos, porque a veces nos ha pasado a todos los jueces fiscales, o por lo menos a mí también, lo he vivido, de que nos han hecho requerimientos y a veces enviamos nuestros pronunciamientos y bueno, no llegan a ser difundidos, ¿no? Pero bueno, yo debo ajustar mi actuación a los señalamientos de la Cámara, así que me voy a manejar por escrito en el expediente.
Perfecto. No, solamente por una cuestión no de fondo, sino de forma. Solamente la consulta es si se ha hecho los requerimientos que hizo la justicia paraguaya, donde dijo que el exhorto tenía defectos de forma y de fondo. Lo digo yo, esto ha suscitado alguna suspicacia en cuanto a si Cancillería había hecho bien su trabajo, si estaba ralentizando los pedidos. ¿Esto se reformuló el pedido a Paraguay para que viene a Cuader para aquí? ¿Ya se hizo esto? Respecto de todo esto, nos vamos a pronunciar por escrito. El fiscal interviniente, seguramente en forma como él es el que tiene a cargo de la investigación y es quien instó este pedido ante el juzgado, y yo también me voy a pronunciar por escrito y a través de los canales institucionales correspondientes se dará a conocer a la opinión pública, digamos. Sandra, nuevamente Jorge Fontevecchia, le voy a hacer una pregunta más de orden general. La última vez que la entrevisté, ya hace un tiempo, usted me comentaba su preocupación por el crecimiento del narcotráfico en la Argentina como uno de los factores más complejos de la inseguridad. ¿Qué notó, qué cambio notó en el último año respecto de eso? ¿Es más optimista respecto de la solución que se le está dando, el combate que se le está dando, o no? Siento que nos falta mucho por hacer. Nadie desconoce, siento que sí cambió bastante favorablemente en Santa Fe, en Rosario, la situación. Siento que hay ámbitos donde se ha logrado de parte del Estado controlar mucho más la situación y evitar tantas muertes injustas, ¿no? Que lamentablemente este flagelo venía provocando en esas ciudades, pero bueno, siento que falta mucho por hacer. Todos los que tenemos hijos adolescentes conocemos la situación que alcanza a jóvenes y no tan jóvenes y niños de todos los estamentos sociales a través de distintos tipos de sustancias, ¿no? Paco, pasta base, marihuana, hasta las drogas sintéticas, las pastillas de diseño, pero ningún estamento social está al margen de esta problemática, como así también lo estamos viendo del lado del rédito económico, ¿no? Del lado del lavado de activos y cómo nos está haciendo cada vez más difícil investigar y poder llegar a ese rédito, porque bueno, el narcotráfico también se vale de todas estas nuevas formas de inversión, como es el caso de criptomonedas, criptoactivos, y bueno, todas estas líneas a partir de las cuales uno puede investigar, profundizar. Esto demanda de los investigadores aparatos más sofisticados de investigación que muchas veces lamentablemente no tenemos, ¿no? Sandra, no le quitamos más tiempo. Mis respetos por el dolor de esta década de sus hijas, el suyo. Le agradezco este tiempo que nos dedicó y le mandamos un abrazo fraterno. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta luego. Acabamos de hablar de la jueza Sandra Arroyo Salgado, viuda del fiscal Nisman.